Acompáñenos a descubrir los secretos más deslumbrantes que han salido a la luz a través del agua, desde antiguas ciudades hasta objetos inimaginables. Número 20. Esqueletos humanos en el lago Mead. El lago Mead es un embalse artificial de la presa Hoover. El lago se encuentra a solo 25 millas de Las Vegas, Nevada, y se extiende hasta un máximo de 10 millas de ancho en algunas zonas. La superficie del embalse mide 229 millas cuadradas, lo que lo convierte en uno de los mayores lagos construidos del planeta. Y un dato importante es que la masa de agua sirve como fuente de agua potable y de riego para decenas de millones de personas de las regiones circundantes. Pero en 2022, la región suroeste de Estados Unidos sufrió un aumento de la temperatura y finalmente una sequía. Fue tan insoportable que llevó los niveles de agua del lago Mead a mínimos históricos y provocó un rápido retroceso de su costa. Esta situación propició el descubrimiento de extraños restos. El lago seco ha revelado puñados de embarcaciones sumergidas anteriormente. Un buque histórico de la época de la Segunda Guerra Mundial. Platos blancos agrietados con delicados motivos florales, tazas de café, una batidora llena de tierra, rocas antiguas y una de las válvulas de toma de agua originales del embalse. Sin embargo, lo más impactante de estos descubrimientos fue la cantidad de restos humanos hallados en el lago. Durante el verano de 2022, había restos de al menos 6 personas en el lago Mead, incluido el cadáver de un buceador que desapareció misteriosamente hace 20 años. En el lago Mead también se encontró un cadáver en un barril con una herida de bala, aunque al parecer ninguno fue consecuencia de un asesinato ni nada siniestro. Pero se dijo que uno de ellos pertenecía a una víctima de homicidio que murió a mediados de los 70 y principios de los 80. Se creía que los otros restos pertenecían a nadadores que se ahogaron en el lago a principios del año 2000. Número 19. Canal de San Martín. En 1825, Napoleón construyó el Canal de San Martín. Fue el mejor método para resolver el problema de abastecimiento de agua en la región. Para que sirviera a su propósito, el canal fue construido para ser drenado y limpiado una vez cada 10 o 15 años. Así fue hasta que se abandonó y se dejó sin drenar durante 15 años. Tras la larga espera, el canal volvió a ser recordado. Fue en 2016, cuando los trabajadores comenzaron a vaciar lentamente el canal, que contiene aproximadamente 90,000 metros cúbicos de agua. Como parte de esto, el agua se drenó en el río Sena, un río de 777 kilómetros de largo en el norte de Francia. Encontraron un montón de cosas. Estos extraños objetos encontrados en el fondo son una de las vistas más curiosas e intrigantes de la ciudad, arrojando los misterios cubiertos de barro de la vida parisina. Bajo el canal encontraron una bolsa llena de botellas de vino, cajas fuertes, monedas de oro, lavadoras, 40 toneladas de basura, montones de sillas de oficina, 56 coches y bicicletas, todo pescado. Cuando lo pienses, estarás de acuerdo en que la gente es muy asquerosa. Número 18. Antigua ciudad fantasma romana. En torno al año 75 después de Cristo, un campamento militar romano llamado Aquis Querquenis ocupaba Galicia, a 330 millas de Madrid. Al cabo de unos años, el campamento se convirtió en un embalse que suministraba agua a los asentamientos cercanos. Como resultado, la base militar desapareció y nunca volvió a pasar a la historia. Pero casi 2000 años después, la histórica ruina volvió a la vida gracias a una sequía submarina. Utilizando un dron, pudimos ver los impresionantes pilares cortos, muros en ruinas, arcos y fosos que forman los cimientos de esta aldea olvidada. Estas ruinas forman dos graneros, una basílica, un templo e incluso un hospital. También se creía que, en su apogeo, este campamento era lo bastante grande como para albergar a un total de hasta 600 soldados y sus comandantes. Pero, según los arqueólogos, el asentamiento fue abandonado mucho antes de que se inundara, lo que explica el estado de abandono de la ciudad. De no ser por la sequía, la ciudad fantasma de 2000 años de antigüedad habría seguido siendo un mito. Número 16. Stonehenge en España. Un verano brutal provocó que el nivel del agua de los lagos de la España rural
descendiera hasta el 28% de su capacidad normal, y esto causó estragos para muchos. Pero un efecto secundario inesperado de la peor sequía del país en décadas ha hecho las delicias de los arqueólogos. La aparición de un círculo de piedra prehistórico en una presa cuya línea de flotación ha retrocedido. Oficialmente, estos círculos se conocen como Dolmen de Guadalparal, pero se les ha bautizado como el Stonehenge español. Se cree que estas decenas de círculos de piedras megalíticas datan del año 5000 a.C. Sin embargo, el lugar donde se encontró el Stonehenge solía estar lleno de agua. Por ello, al arqueólogo alemán Hugo Obermeier, que los descubrió por primera vez, le resultó bastante difícil saber qué eran exactamente. Dado que estas piedras dispuestas verticalmente suelen estar dispersas por Europa occidental, poco se sabe sobre quién las erigió. Pero a veces las circunstancias hacen pensar que Stonehenge es una tumba. Quizá lo sean, después de todo. ¿Quién sabe? He aquí que, después de más de 50 años bajo el agua, algunas piedras que estaban en pie cuando Obermeier las estudió, yacen ahora planas. Otras que una vez estuvieron intactas, ahora están agrietadas. Número 15. Estatuas budistas de 600 años de antigüedad. El río Yangtze es un río de Eurasia y el río es también el más largo del mundo, que fluye en su totalidad dentro de un país. Este río se encuentra en China en un momento en que los ríos de China se estaban secando debido a la sequía y el río Yangtze también se vio afectado. El río, que se canaliza a múltiples partes del país y se utiliza por muchas razones, se secó y dejó al descubierto un trío de estatuas budistas que se cree que tienen 600 años de antigüedad. Las tres estatuas se encontraron en la parte más alta de la isla arrecifal, llamada Foyaliang. Inicialmente se identificaron como construidas durante las dinastías Ming y Qing. Una de las estatuas representa a un monje sentado en un pedestal de loto. La foto de estas estatuas se difundió inmediatamente por todo el país, pero a muchos no les sorprendió, ya que se cree que las estatuas aparecían cada vez que la sequía azotaba la región, por lo que parecía que el monje estaba deseando que lloviera. Número 13. Isla Mormón. A pesar de su nombre, este extraordinario lugar no era exactamente una isla. Estaba enclavada a orillas de un río, con agua a cada lado, y el lago Folsom atravesando su extremo sur. A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro transformó este lugar, aparentemente ordinario, en un centro de actividad y oportunidades. No se sabe cuánto tiempo fluyeron las riquezas, pero hacia 1853, la isla Mormon contaba con una próspera comunidad de 2.500 personas. Era una comunidad con 4 hoteles, 5 tiendas de mercancías generales y 3 tiendas de productos secos, lo que creaba una animada zona comercial. La isla Mormón bullía con la energía de quienes buscaban fortuna y éxito. En septiembre de 2015, el lago Folsom, uno de los fuertes suministros de agua de la isla, descendió unos 381 pies por debajo de su nivel normal, lo que provocó la extinción de la isla Mormón. Número 12. Lecho del lago de Marte seco. Aún no estamos seguros de que el planeta rojo contenga vida. Este ha sido un debate que ha durado mucho tiempo, incluso antes de que los humanos empezaran a desplazarse al espacio. Sin embargo, en un descubrimiento reciente, hay un indicio de que el planeta seguramente contiene vida. Se encontró una prueba en el cráter Gale de Marte, un vasto y seco lecho de un antiguo lago con una montaña en su centro, y esto reveló la presencia de microbios. Desde que el rover Curiosity de la NASA aterrizó en Marte en 2012, por fin se encontraron sedimentos que contenían sales de sulfato en el cráter, lo que sugiere que una vez albergó lagos salados. El estado del lago explica además que presente marcadas diferencias químicas entre el agua profunda y el agua poco profunda. En la Tierra, un lago estratificado como este es adecuado para diversos tipos de microbios. Así se demostró que Marte ha albergado una serie de hábitats diferentes. Algunos investigadores afirman que las formaciones de agua salada pueden aumentar en la superficie marciana a medida que el planeta pasa a un clima árido. Creen que así ocurrió hace unos 3.500 millones de años. Número 11. El Valle de las Mil Lingas Lingam. También llamado Shiva Lingam, es una escultura rocosa que se encuentra en el río Shalmala, en la localidad de Sirse. A lo largo de la orilla de este río se encuentra un lugar llamado Shalmala,
un río de renombre que sirve de paso a varios lugares de culto hindú. Quizá por eso el gobernante Sadashivaraya del reino de Vijayanagar, en algún momento entre 1978 y 1718, hizo estos 1000 lingam de Shiva para apaciguar al dios hindú Shiva. El lingam representa la energía divina y el poder creativo del señor Shiva, y tiene un inmenso significado en la mitología y el culto hindúes. Se cree que la presencia de 1000 lingam en un lugar crea un poderoso vórtice espiritual que atrae a devotos de todas partes. Sus formas y tamaños se elaboran con piedra, metal o incluso elementos naturales como cristal o arena. A pesar de esta variación, cada lingam transmite su energía y simbolismo, lo que lo convierte en un terreno lo bastante sagrado como para ofrecer a los devotos una experiencia realmente enriquecedora y única. Muchos de los que acuden a este lugar sagrado se entregan a sentidas plegarias, realizan rituales tradicionales y ofrendas en busca de bendiciones, guía y transformación espiritual. La historia cuenta que el rey Sadashivaraya no tenía hijos, así que un sacerdote le dijo que hiciera 1008 Shiva lingas y tendría hijos. Así que mandó a hacerlas todas. Los lingam son símbolos sagrados que no solo representan un rico patrimonio cultural, sino que también sirven como un poderoso recordatorio de la naturaleza eterna de la espiritualidad y la devoción. Número 10. Meteorito más antiguo que la Tierra. En 1969, un meteorito se estrelló cerca de la localidad australiana de Murchison, dejando tras de sí algunos fragmentos. Aunque al principio estos fragmentos parecían rocas espaciales ordinarias, pronto se vio que no era así. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, como los científicos tenían que hacer algunos análisis, primero trituraron el polvo estelar hasta convertirlo en una pasta. Aunque desprendía un olor horrible, siguieron triturándolo hasta que quedó suave. Después de molerlo, lo disolvieron con ácido hasta que solo quedaron granos de polvo de estrellas. Con este proceso, se descubrió claramente que los granos presolares contenían polvo de estrellas más antiguo que nuestro planeta, e incluso que nuestro propio Sol. Se descubrió que databan de hace miles de millones de años. El emocionante descubrimiento dejó atónitos a muchos científicos de todo el mundo. Número 9. Bombay Beach Town, un animado paraíso de antaño para los amantes de la playa. Bombay Beach Town sufrió una trágica caída en la década de 1980. El Salton Sea, un lago vecino, empezó a sufrir la desecación y el aumento de la salinidad, causando estragos en el delicado ecosistema. En aquellos años dorados, las familias acudían en masa a estas costas, buscando solaz en el sol y el suave batir de las olas. Pero la naturaleza tenía un plan diferente, que cambiaría para siempre la playa de Bombay. Cuando las aguas del Salton Sea retrocedieron y se volvieron salobres, las empresas y los propietarios privados que antes prosperaban se vieron obligados a huir, dejando atrás los restos de una comunidad antaño vibrante. La playa de Bombay se convirtió en un pueblo fantasma. Cuando el agua se retiró, se vieron esqueletos de peces esparcidos por la playa. Esto hace que la playa desprenda un olor nauseabundo, poco acogedor para los turistas, que han convertido este lugar en un lugar poco atractivo como solía ser. La playa es todo lo contrario de lo que solía ser. Sin embargo, las masas de agua drenadas guardan secretos y descubrimientos inesperados que siguen asombrando a los pocos que se aventuran en este reino olvidado. Número 8. El lago de los esqueletos. En 1942, unos guardas forestales británicos que patrullaban la orilla del lago Ropkond, un lago glaciar del estado indio de Uttarakhand, encontraron restos congelados durante la mayor parte del año. Pero llegó un momento en que el hielo se estaba reduciendo y la nieve se derritió. Bajo la nieve derretida se encontraron esqueletos. Al derretirse más la nieve, se hicieron visibles más restos en el lago, lo que asustó a todo el mundo. Surgieron muchas teorías para explicar el misterio, y una de ellas fue que, como los restos se descubrieron en tiempos de guerra, se supuso que pertenecían a soldados enemigos que habían intentado colarse en la India. Pero al investigar más a fondo, se descubrió que los huesos no estaban lo suficientemente frescos como para respaldar esa predicción. Así que la opinión contraria fue que los restos pertenecían a miembros de la realeza que perecieron en una ventisca hace unos 870 años.
Eso estuvo cerca. Pero según los científicos, la datación por carbono de algunos de estos esqueletos se remonta a unos 1200 años, lo que demostró aún más que nuestra teoría era errónea. Otra teoría es que los esqueletos pertenecían a invasores que enfurecieron a la diosa india del mar, por lo que la diosa los atacó furiosa. Puede que esta teoría también se acerque. Número 7. Ciudad de 3004 años de antigüedad. El río Tigris es una importante fuente de irrigación y tiene una rica historia que se remonta a las primeras civilizaciones. Debido a su importancia para una región en gran parte árida, la mayor parte del Tigris se encuentra en Irak. Y como cualquier otro río, ahora se ve reducido por la sequía. La sequía dejó al descubierto en los primeros meses de 2022 una extensa ciudad de 3400 años de antigüedad que emergió a la superficie del embalse de Mosul, en la región del Kurdistán, al norte de Irak. Esta ciudad, conocida como Sakiku, se construyó en la Edad de Bronce y se cree que fue un asentamiento del Imperio Mitanni, que reinó entre 1550 y 1350 a.C. El territorio del reino, según Ivana Pulges, arqueóloga de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Alemania, se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el norte de Irak. Gran parte de las estructuras estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol, que normalmente no resistirían bien bajo el agua. A lo largo de la ciudad también se encontraron tablillas cuneiformes hechas de arcilla sin cocer. Cómo sobrevivieron tantas décadas bajo el agua sigue siendo un milagro. Esta tablilla parece ser la única prueba de quiénes eran los Mitanni. Número 6. El primer submarino 2001. Un arqueólogo marino llamado James Delgado pasaba por la isla de San Telmo, una de las islas del archipiélago de las Perlas en Panamá, cuando divisó los restos de un submarino japonés utilizado en la Segunda Guerra Mundial. No pudo verlo con claridad hasta que bajó la marea. Cuando el agua estaba a un nivel aún más razonable, vio lo que parecía un submarino. Estaba extremadamente mojado y manchado de naranja y rojo por la corrosión. Este submarino sorprendió al propio experto, ya que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Además, el submarino no parecía un buque de guerra submarino japonés, como se había pensado antes, lo que hace que todo resulte desconcertante. Pero tras un cuidadoso análisis, los restos del submarino guardaban cierto parecido con el Holland, uno y otras naves fabricadas por John Holland, un inventor irlandés-estadounidense. Sin embargo, no era él quien lo había fabricado. Este submarino era diminuto en comparación con los que fabricaba John Holland. También tenía forma de cigarro y una torre de vigilancia baja. Normalmente los submarinos tienen torres con conos altos. Aunque el submarino estaba firmemente asentado sobre la arena, su interior estaba en muy mal estado. Además, el agua había destruido los metales que sobresalían y el submarino era bastante antiguo. Parecía de la década de 1900, pero el hierro parecía más joven. En torno a la década de 1850, los buques tenían una torre de mando pequeña y estrecha, lo que dificultaba que Delgado cupiera en su interior. Como el rastreo de su origen parece incierto, muchos creen que esta embarcación submarina pudo haberse cobrado la vida de quien la construyó. Número 5. Huellas de dinosaurio en el río Paluxy. Una grave sequía en el río Paluxy, Texas, ha revelado huellas de dinosaurios de 113 millones de años de antigüedad en el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios. En condiciones fluviales normales, estas huellas visibles están destinadas a estar bajo el agua y normalmente se rellenan con sedimentos, lo que hace que queden enterradas y no sean tan visibles. Pero el río se secó por completo en la mayoría de los lugares. Y aquí estamos con huellas de dinosaurios. La mayoría de estas huellas pertenecen al carnívoro Acrocanthosaurus, que es similar al tiranosaurio Rex. Se dice que este Acrocanthosaurus vivió hace entre 115 y 105 millones de años, a principios del período Cretácico. Estos dinosaurios caminaban sobre dos piernas y tenía 3 dedos con garras en cada pie, y sobre todo pesaba hasta 7 toneladas y estaba a unos 15 pies de altura. Hablemos de estas huellas. En un descubrimiento reciente se encontraron 140 huellas. Por desgracia, de ellas, solo 60 eran visibles cuando el agua desapareció. Pero no solo se encontraron huellas de Acrocanthosaurus. Sauroposeidon, un dinosaurio de 60 pies de altura que pesaba 44 toneladas.
Por mucho que nos gustaría conservar estas huellas en un museo, nunca será tarea fácil. En el proceso podríamos dañar los buenos recuerdos que tenemos del Acrocanthosaurus, así que disfrutemos de este fascinante espectáculo mientras dure. Número 4. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. Las olas de calor que azotan Europa no solo han provocado temperaturas récord y campos calcinados, sino que algunos lagos han alcanzado niveles mínimos históricos. Y eso nos lleva a las aguas afectadas por la sequía del río Po en Italia, cerca de la localidad septentrional de Borgo Vergilio, cerca de la ciudad de Mantua, en el norte del país. El río bajó tanto que dejó al descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial, sumergida hasta entonces. La descubrieron unos pescadores que estaban pescando. Tras su hallazgo, los artificieros descubrieron que contenía 1.500 kilos de explosivos. Naturalmente, esto suponía una amenaza para las más de 3.000 personas que vivían cerca del río Po. Como medida, los artificieros cerraron el espacio aéreo y evacuaron a los habitantes cercanos. Después, el explosivo fue trasladado a una cantera local a unos 45 kilómetros de su estación, donde fue detonado. En 2022, Italia declaró el estado de emergencia para las zonas circundantes a la PO, que actualmente se encuentra a 1/10 de su nivel medio de agua. Aparte de la saga de la bomba, la sequía ha destruido la vegetación de las riberas, los anfibios del agua y todo el ecosistema que vive alrededor del entorno de agua dulce. Número 3. Espada antigua de un lago de Suecia. Una niña de 8 años, Saga Banechek, encontró una espada de la época previkinga mientras nadaba en un lago de Vidostern, en Suecia, durante el verano. Para que una niña nadara, significaba que el nivel del agua era extremadamente bajo en ese momento, debido a una sequía. Gracias a ello, Saga pudo descubrir la antigua arma. La joven dijo que al principio pensó que era un palo y tuvo que llevárselo a su padre, que identificó el objeto antiguo como una espada. La joven entregó la espada a los que saben de estas cosas, y estos calculan que la espada data de hace 1.500 años, lo cual es muy antiguo. El descubrimiento de Saga llevó al museo y al consejo local a dirigirse al lago Vidostern para seguir excavando el lugar en busca de más reliquias que pudieran estar al acecho bajo el agua. Número 2. Piedras del hambre. Decenas de piedras del hambre fueron encontradas en la ciudad checa de Dinamic cuando Europa fue testigo de un aumento de la sequía, dejando a muchos rascándose la cabeza con incredulidad. Con numerosas fotografías y dibujos de principios del siglo XX, las piedras del hambre venían acompañadas de un inquietante mensaje que rezaba: «Cuando me veas llorar». Estas piedras del hambre, que datan de los siglos XV al XIX, son monumentos hidrológicos incrustados en el lecho de los ríos. Fueron colocadas allí por nuestros antepasados, con un mensaje premonitorio para las generaciones futuras y un crudo recordatorio de los duros tiempos que les tocó vivir. Estas piedras fueron testigos de las profundidades de sequías y hambrunas pasadas, y ahora emergen de los lechos secos de los ríos para compartir sus historias una vez más. Algunas piedras del hambre llevan incluso marcas de agua grabadas con fechas de sequías anteriores, lo que nos permite reconstruir la historia de la lucha de nuestros antepasados contra las implacables fuerzas de la naturaleza. Número 1. Vías de ferrocarril submarinas. El lago Taps es un embalse del condado de Pierce, Washington, que se inundó en 1911 para alimentar una presa hidroeléctrica. Con la puesta en marcha del proyecto, hubo que sacrificar 4 millas cuadradas de campo, una antigua vía férrea y parte de un bosque. Cuando se drenaron las presas para repararlas, se revelaron los secretos que yacían debajo. Tras un siglo sumergidos, quedaban en pie los restos de caballetes formados. También quedaron al descubierto ramas y troncos de árboles. También se hicieron visibles los restos de un bosque floreciente que fue sacrificado. El lago Taps solo se vació temporalmente en aquella época para aliviar la presión sobre las presas cercanas. Y tras las reparaciones, el lago volvió a inundarse, sepultando los caballetes de tren y el bosque visibles.